Zaqueo era un hombre adinerado, hermanos, pero el Señor no se detuvo porque él sabía que Zaqueo era adinerado. El Señor se detuvo allí, hermanos, debajo de ese árbol. Y no solamente eso, yo me imagino a Zaqueo allí abrazado tal vez de una rama de ese árbol siendo pequeño y con esa expectativa de ver al Señor. Y la sorpresa de este hombre es cuando el Señor levanta su mirada hacia donde estaba Zaqueo y lo encuentra allí en medio de esas ramas. Y usted lee la palabra, hermano amado, y lo que dice la escritura y en el Evangelio de San Lucas es que el Señor le dice Zaqueo. Nadie le dijo a ese hombre es Zaqueo, nadie le dijo a ese hombre es un hombre rico, un hombre adinerado, pero el Señor le conocía por su nombre. El Señor sabía quién era Zaqueo, el Señor sabía y conocía el corazón y la intención de Zaqueo. Usted sigue leyendo, hermanos, allí en esa porción de las Sagradas Escrituras y se da cuenta, hermano amado, como el Señor le dice a Zaqueo, date prisa, desciende de ese árbol porque hoy es necesario que pose en tu casa. Los publicanos eran menospreciados por los judíos, ¿verdad que sí? Por el pueblo del Señor, porque cobraban los impuestos. Zaqueo no era muy querido en el pueblo. Y el Señor, hermanos, le dice, es necesario que hoy pose en tu casa. Y lo que usted encontrará en la palabra del Señor, si la lee o la ha leído, es que allí Zaqueo se goza, se alegra. Zaqueo, hermano, no desaprovechó esa oportunidad, no quería mirar al Señor solamente para verlo como era físicamente, no. Sino que Zaqueo, hermanos, quería tener de verdad ese encuentro con el Señor. Y el Señor va y posa allá en su casa. Y usted lee la palabra y se da cuenta cómo el Señor es criticado por las personas que se daban cuenta que el Señor había ido a esa casa. Y decían, ¿cómo es que siendo este un hombre santo? ¿Cómo es que siendo este un maestro va a comer allí con publicanos, con pecadores, con gente que comete mal delante de la sociedad, delante de Dios? Eso lo miraba el hombre y eso era lo que creía el hombre. Pero el Señor conocía el corazón de Zaqueo y lo conocía, hermano, la intención de este hombre. La palabra nos muestra, hermano, también que cuando Dios nos llama, nos ha llamado, vuelvo y reitero, para una labor específica. Y Dios nos llama, hermanos, para entregarnos ese talento. En estos días nos ha estado hablando la palabra de ese talento. Y lo que nosotros miramos en las Sagradas Escrituras es cómo el Señor repartió talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno de sus siervos. El Señor no va allí a repartir o a entregarnos una carga mayor de la que nosotros podamos llevar. El Señor no nos va a imponer, hermanos, un trabajo más grande del que nosotros podamos realizar, sino que la Escritura dice, hermano amado, que cuando el Señor entregó los talentos, a uno le entregó 5, a otro le entregó 2, a otro le entregó 1, no porque unos le cayeran mejor que otros, no, sino porque Dios es justo. Porque el Señor nos conoce, porque el Señor sabe de qué material estamos hechos, cuál es nuestra capacidad. Y allí dice la palabra que el Señor entregó esos talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno de sus siervos. Sabiendo el Señor que con ese talento que entregaba, esos siervos podían rendir una ganancia. Pero en esta noche, hermanos, nos ocupa un personaje bien especial. Y esta porción que tomábamos del verso 10 del capítulo 3 nos habla del llamamiento de Moisés. Y usted sabe y conoce el relato bíblico, cómo Moisés, este varón de Dios, que llegó a ser, dice la Escritura, el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Un hombre, hermanos, que otro no había podido llevar esa carga que este hombre llevó. Soportar ese pueblo que soportó durante 40 años. Pero lo que nosotros miramos, hermanos, es que en el versículo que leíamos, el verso 10, dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Usted lee el rótulo de esa porción y apenas Dios le estaba llamando.
Pero desde siempre Dios ya había tenido un propósito con este varón. Nosotros llegamos al Señor y vuelvo y reitero, no sabemos en qué área podemos ser útiles. Pero yo vuelvo y le digo, hermano, desde antes de que nosotros llegáramos a los caminos del Señor, desde antes de que nosotros tuviéramos ese encuentro con el Señor, ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía un propósito determinado, una labor estipulada para cada una de nuestras vidas. Dios estaba llamando a Moisés y le estaba diciendo cuál era la labor que a él le tocaba realizar. Dios estaba llamando a Moisés, hermano. Moisés no había tenido un encuentro con el Señor. Moisés era un hombre, fue un hombre que fue criado en el palacio de Faraón. Pero nosotros vamos a mirar un poquito, a recordar la vida de este hombre. Y nosotros sabemos cómo desde que antes de él nacer, ya le estaba rodeando la muerte. Porque si usted recuerda cuando aquel hombre nació, cuando Moisés nació, la palabra dice que Faraón había dado una orden. Y era de que tenían que matar a todos los varoncitos que nacieran de entre los hebreos. La escritura dice que Faraón sintió temor porque el pueblo de Dios estaba creciendo. Y se levantó con un plan y un propósito para detener el crecimiento del pueblo de Dios. Y hermanos, hoy no es diferente. El pueblo del Señor está creciendo. El pueblo del Señor se está fortaleciendo. Y asimismo Faraón, que representa al mismo diablo, al mismo Satanás, cada día se levanta con proyectos, con nuevos, hermanos, objetivos para tratar de detener el crecimiento del pueblo del Señor. Pero lo que nosotros miramos, hermanos, es que aunque Faraón había determinado exterminar a todos los varoncitos del pueblo hebreo, Dios estaba allí defendiendo la vida de Moisés. Porque usted recuerda cómo lo hizo aquella mujer, su madre, aquella mujer llamada Jocabed. Hermanos, no lo sabemos. Porque es que esta mujer, para que no se dieran cuenta que en su casa había un bebé, no tenían que haberse dado cuenta que estaba encinta, que estaba embarazada. No se dieron cuenta que esta mujer dio a luz. No se dieron cuenta, hermanos, que en esa casa había un bebé. Y que en una casa donde hay un bebé, ese bebé se hace notar. Las personas se dan cuenta que allí hay una criaturita, que hay un bebé. Pero cómo hizo esta mujer no lo sabemos. Lo que sí miramos es que aunque había un edicto de parte de Faraón de matar a los bebés, y aunque muchas mujeres, hermanos, cedieron ante esta orden y muchas mujeres no lucharon por esos bebés, esta mujer, Jocabed, se llamaba la madre de Moisés, no estuvo dispuesta a entregar su hijo a la muerte por la orden del rey. Ella estuvo dispuesta, hermano, a morirse ella misma si fuese necesario, pero no entregó su hijo. Nosotros sabemos que los hijos son herencia de Jehová. Y nosotros tenemos que entablar una pelea por ellos. No podemos, hermanos, quedarnos tranquilos y viendo que de pronto se pierden, que se descarrean, que se apartan, que se van al mundo, que se van al pecado. Y nosotros tan tranquilos mirando que esas pobres almas, porque son almas, así sean niños, así sean adolescentes o sean jóvenes, son almas que si no tienen un encuentro con el Señor van a ser leña para arder en el infierno. Esta mujer no estuvo dispuesta a entregar su hijo, y nosotras, las mujeres del pueblo del Señor, debemos despertarnos, hermanos, a entablar una lucha por esos hijos que hemos traído a este mundo. Para enredar la juventud, somos llamadas a pelear por esos muchachos que el Señor nos ha entregado. Jocabed, hermanos, ella estuvo dispuesta a perder su vida, a perder, hermanos, allí su esposo, los hijos que ya tenía, que fueran tal vez llevados a muerte por la desobediencia de ella, pero ella no estuvo dispuesta a entregar a este niño a la muerte. Y usted mira la palabra y se da cuenta cómo fue capaz de guardar a ese niño durante 3 meses.
Cuando ya tuvo 3 meses, hermanos, dice la palabra que lo colocó en una canastillita, en una arquilla que ella misma fabricó, allí perfectamente diseñada para que no se le filtrara el agua. Y yo pienso, la escritura no dice esto, pero yo pienso que ella estaba pendiente a qué horas la hija de Faraón descendía al río Nilo a bañarse, qué día descendía aquella mujer allí a bañarse con sus doncellas. Porque dice la escritura que cuando aquella mujer coloca a su bebé allí en las aguas del Nilo, dice que la hija de Faraón lo encontró. Usted conoce bien la historia bíblica, cómo esa mujer lo encontró, y cuando hace traer aquella canastillita con ese bebé, dice que abre esa canastilla, el niño estaba llorando, pero sobre ese niño había una bendición especial. Dice que enseguida ella vio el bebé y ella decidió prohijarlo o adoptarlo. Y allí estaba Miriam, la hermana de Moisés, y le dice: si quiere yo voy y le llamo una mujer de las hebreas para que le ayude, para que le alimente este bebé. Y usted sabe allí el relato bíblico cómo llaman a la misma madre de Moisés y cómo esta mujer termina criando a su hijo, hermano. Aunque el diablo tenía el propósito de acabar con esta vida, el Señor tenía también un propósito con este varón, hermano. Y aunque el enemigo se levantó, no pudo hacer nada, porque la mano de Dios estaba defendiendo esta vida. Usted de pronto dice: yo en muchas ocasiones estuve en peligro de muerte. Porque así ha acontecido, hermano, en muchas ocasiones. Tal vez el diablo quiso arrebatar su vida. Tal vez, hermano, hay experiencias. Y la digo por la experiencia que tuvo un cuñado que yo tengo. Que lo fueron a atracar y le colocaron el revólver en la cabeza y le martillaban y los tiros no salieron. Y usted de pronto ha pasado por situaciones similares. De pronto, hermanos, ha tenido algún accidente, de pronto le han atacado, de pronto una golpiza, qué sé yo. Y usted dice: yo no sé cómo salí vivo de esa situación. Yo no sé cómo no me morí. Yo creo y yo entiendo que a esta fecha, que en este día, ya era de que yo estuviera unos metros bajo tierra. Usted dice: yo no sé por qué yo no me morí en la vida que yo tuve. Usted no se murió porque Dios tenía un propósito con su vida. Usted, hermano, no pudo el enemigo cortarlo, así haya querido hacerlo muchas veces, porque Dios tenía un propósito con su vida. Usted está en este lugar porque Dios tiene un propósito con su vida. La escritura dice, hermano amado, que aquella mujer terminó criando a su propio hijo. Y, hermano, no de cualquier manera, allí protegida por el mismo Faraón. Porque hemos escuchado muchas veces que cuando Dios determina algo, hasta el mismo diablo y el infierno tienen que obedecer a la voluntad de Dios. Faraón quería matar los niños hebreos y allí el propósito era acabar con Moisés, pero terminó Faraón cuidando a Moisés. Todos los niños, la mayoría murieron. ¿Cuántos más murieron después de Moisés nacer? Pero Moisés estaba allí protegido, hermano, por el mismo Faraón. Moisés era el nieto de Faraón, el hijo de la hija de Faraón. Y no pudo hacerle daño. Pero dice la palabra que el tiempo transcurrió y ya a los 40 años, dice que cierto día Moisés salió a mirar a sus hermanos los hebreos y vio como un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y Moisés miró a todos los lados y no vio a nadie. Y la palabra dice que Moisés mató al egipcio y lo enterró en la arena. Y Moisés pensó: no, nadie se dio cuenta, nadie vio lo que yo hice. Pero ¿qué dice la palabra? Que al otro día Moisés salió nuevamente allí a recorrer la tierra y a mirar el trabajo de los hebreos. Y dice la escritura que habían 2 hebreos en una pelea, en una riña. Y Moisés se fue allá a tratar de reconvenirlos, de que no pelearan, eran hermanos. Dice la escritura que el que estaba hiriendo al otro le dice a usted: ¿quién lo puso como príncipe o como juez sobre nosotros? ¿Acaso me quiere matar como usted mató ayer al egipcio?
Cuando Moisés escuchó estas palabras, hermanos, sintió un temor terrible en su corazón y dice la escritura que salió huyendo porque ya entendió que Faraón lo sabía y él sentía que ya los pasos de muerte venían sobre él. Y nuevamente, hermanos, porque usted lee la palabra y se da cuenta que dice que Faraón quiso matar a Moisés cuando supo que Moisés había matado a ese egipcio. Él lo quiso matar nuevamente y nuevamente la muerte estaba rondando la vida de Moisés y nuevamente, hermanos, estaba allí la mano de Faraón contra su vida, pero Dios estaba a favor de Moisés. Dice la escritura que Moisés salió de allí, de Egipto, y se fue a la tierra de Madián. Usted leerá de ahí en adelante, allá en su casa, hermano, la palabra del Señor. Y dice la escritura, hermanos, que allá en Madián se encontró, digo yo, con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se encontró con 7 muchachas, hijas del sacerdote de Madián, de Jetro. Y allí entre esas muchachas estaba la esposa de Moisés. Llegó ahí, estaba la voluntad del Señor, porque esta mujer no fue un problema para Moisés, esta mujer fue una bendición para Moisés. A esta mujer Dios la defendió. Porque si usted recuerda cuando María y Aarón se atrevieron a murmurar contra Moisés y a decir, pero ¿cómo Moisés vino a dañarnos la raza? Moisés que casarse con una negra, con una mujer cusita. Dice la escritura que eso a Dios lo ofendió y Dios reprendió a María y la dejó leprosa. Yo entiendo, hermanos, que aquella mujer agradaba a Dios. Fue una mujer de parte de Dios para Moisés. Usted lee la palabra y nunca él tuvo ninguna dificultad con esta mujer. Fue una bendición para su vida. Le dio unos hijos, hermanos, lo acompañó, estuvo allí con él en las diferentes situaciones que tuvo que pasar. Pero ¿qué miramos nosotros? Que en esta situación por la cual atravesó Moisés, dice que estuvo 40 años en el desierto pastoreando ovejas, ¿verdad? 40 años. Pasó de ser el príncipe de Egipto a ser el pastor de las ovejas de Jetro, el sacerdote de Madián. 40 años cuidando animales, 40 años trasnochándose, 40 años, hermanos, por allá en las lomas, en las montañas, cuidando las ovejas. Fue un cambio brusco, porque es muy fácil nosotros pasar, hermanos, de una situación económica difícil a ser bendecidos económicamente. Pero no es fácil salir, hermano, de un palacio, salir de una bendición de abundancia a escasez, a pobreza. Eso es difícil. Sin embargo, dice la escritura que ese molde el Señor le permitió a Moisés. Y Moisés, hermanos, estaba allí en esa situación. Y yo, hermanos, mirando la palabra, miraba cómo era el propósito de Dios. Porque nosotros, para servirle al Señor en la labor que Dios ha determinado para nuestras vidas, necesitamos pasar por un proceso. Nosotros cuando llegamos del mundo éramos rebeldes, groseros, altaneros, hermanos, no soportábamos nada, nadie nos podía tocar, nadie nos podía mirar, nadie nos podía hacer un desplante porque no lo soportábamos. Y Dios nos permite situaciones. Y a Moisés el Señor lo tuvo 40 años allí en el desierto detrás de las ovejas, porque Dios lo necesitaba con un carácter diferente al que él tenía como príncipe. Dios nos necesita. Dios nos ha escogido para una labor específica. Dios sabe en que nosotros podemos ser útiles, pero conforme llegamos allí del mundo, como llegamos allí, hermanos, de Egipto, del pecado, hermanos, no servimos. Necesitamos ser procesados. Y en muchas ocasiones Dios nos permite situaciones difíciles, momentos de angustia, momentos, hermanos, de escasez, momentos de dolor, problemas y dificultades, y que de pronto alguien se levante y nos humille y nos diga una palabra, hermanos, y de pronto varios se limpien las manitos con nosotros y otros nos digan unas palabras que nos desagradan tal vez, pero yo digo, todo eso Dios lo permite para moldear nuestras vidas, porque como veníamos, hermanos, no servíamos. Como estaba Moisés allí en palacio siendo un príncipe, no había podido soportar la tarea que Dios le tenía.
Era un príncipe. Había sido criado, hermanos, a las anchas, lo que él quería. Hermano amado, no era un príncipe de cualquier reino. Egipto era el mayor de los reinos. Era un hombre que había sido bendecido hasta los 40 años. Necesitaba ser moldeado por Dios. Usted sabe que él llegó a ser el hombre más manso. Pero yo le hago una pregunta en esta noche. ¿Usted cree que si Moisés salta del palacio a ser aquel caudillo de Israel, hubiera soportado a Israel? No se lo había aguantado, hermano. ¿Cuántas veces Israel quiso matarlo a piedra? ¿Cuántas veces Israel quiso devolverse del desierto para Egipto? ¿Cuántas veces Israel murmuró contra Moisés? Hermano, Israel fue terrible, pero Moisés todo lo soportó, porque pasó por el molde. Y nosotros debemos, hermanos, cuando estamos pasando por una situación difícil, pedirle al Señor que nos ayude. Saber que, hermano, no estamos en el camino del Señor por una mera casualidad, que no, que fue que me dijeron y casualmente yo llegué a la iglesia y le entregué mi vida a Cristo. Yo llegué y escuché esa palabra. No. Hermano, Dios lo ha escogido porque Dios tiene una labor específica para su vida. Dios no lo ha traído para que usted esté allí solamente bonito adornando la iglesia. No, hay una labor por hacer. Pero hermano, necesitamos ser procesados. No se angustie, no se desespere, no se entristezca cuando usted sienta que la situación está difícil, que el momento está difícil. Sepa que usted necesita ser procesado para ocupar ese lugar que Dios le tiene. Yo recuerdo la vida de José, aquel joven, y usted la conoce bien, de ser el niño consentido de la casa. Es ser el preferido de su padre, y era el preferido porque su padre dice que lo tuvo cuando ya era anciano. Nació este muchacho José y era el preferido y era el diferente, y fue al que se le hizo la túnica de los colores, y se dice que esas túnicas de colores las usaban los príncipes. José no era un príncipe, pero su padre lo tenía como un príncipe y le daba el lugar como de un príncipe. Y Dios tenía un propósito con José. Usted sabe que José llegó a ser el segundo señor de Egipto. Pero José, hermanos, ¿usted cree que de ser el niño consentido de la casa hubiese llegado a ser el segundo señor de Egipto? ¿Hubiera realizado la tarea como debía hacerla? No lo había hecho, hermano. Él necesitaba un proceso. Y a veces nos parece crueles. Los hermanos de José, claro, fueron crueles. Lo vendieron, aquellos ismaelitas lo llevaron como esclavo. De estar como esclavo cayó a la cárcel. Algunos dicen 30 años. Lo cierto es que duró como 20 años preso sin haber hecho nada. Y usted a veces de pronto puede pensar, pero a mí, ¿por qué me pasa esto si yo no he hecho nada para merecer esto? Decía alguien, yo no he sido mala mamá, yo no he sido mal taita, yo no le hago mal a nadie. ¿Por qué mi vida es así? Hermano, Dios permite todas las cosas con un propósito. Usted lee la escritura y es facilito nosotros decir, José fue vendido como esclavo, José cayó allí como esclavo donde Potifar, de allí lo llevaron a la cárcel. No estuvo un mes, 2 meses, 1 año en la cárcel, hermano. Estuvo más de 20 años preso sin haber hecho nada y sin haber pecado contra Dios. Sin embargo, usted se da cuenta que José nunca se rebeló contra el Señor. Porque muchos, cuando viene el momento difícil, le dan la espalda al Señor. Pero José no lo hizo así. Y llegó el momento en que el Señor lo colocó en el lugar que lo necesitaba. En el lugar que Dios tenía preparado para este hombre. Y en estos días, hermanos, escuchaba yo un poquitico del testimonio del hermano Álvaro Enrique Garavito. De pronto, lo conocieron los hermanos que fuimos a la visita que hizo allá a Neiva. El hermano Álvaro Enrique Garavito, el hermano del hermano Jesús Garavito, un varón de Dios. Y usted ahora lo ve bendecido, y usted ahora lo ve, qué victoria, qué bendición, cómo vive de bien tal vez, cómo se cuida el hermano, qué bueno.
Pero hermanos, este hombre tuvo que pasar por un proceso muy terrible y doloroso. Lo que le comentaba al hermano Henao, a los 7 años la mamá lo regaló. Lo dejaban, hermano, de mano en mano por allá, lo maltrataron de una manera terrible, cruel, le quemaron las manos. Dice que en una ocasión se atrevió a darle una sugerencia a su mamá y cuando sintió fue los chispazos de candela en su espalda porque sacó un tizón del jogón y se lo acomodó en la espalda y así sucesivamente. La vida de él fue muy terrible. El sufrimiento por el que pasó este hombre fue muy duro. Estuvo en un manicomio porque estuvo en un hogar cristiano, supuestamente allí entre comillas cristiano, hermano, y ese hombre de verdad quería ese encuentro con el Señor y se dio a buscar a Dios y Dios lo bautizó en el Espíritu Santo. Pero esa gente, hermanos, cuando lo vio hablando en lenguas, dice, este hombre se enloqueció, este hombre se chifló y lo llevaron a un manicomio y allí lo dejaron internado. Y salió del manicomio, hermano, porque sus hermanos fueron a buscarlo. Dice que el hermano Gustavo y el hermano Gerardo Martínez. Y fueron a buscarlo allí. Cuando llegaron, hablaron con él, nos lo vamos a llevar. El hermano Álvaro, durante el tiempo que estuvo allí en el manicomio, dice que escribió algunos himnos, escribió algunos poemas cristianos. Él no se desesperó, él no se rebeló, él no se descarrió, sino que, hermano, siguió allí sirviéndole al Señor y buscando de Dios y escribiendo para el Señor. Y cuando llegaron los hermanos a buscarlo, nos lo vamos a llevar. Y dice el hermano Álvaro, le muestra allí los escritos que tenía y les dice, yo aquí tengo un bestseller. Y pues los hermanos no sabían qué es eso. Eso es un conjunto de escritos, hermanos, que son bastante importantes, muy buenos, ¿cierto que sí, hermano Heiler? Y cuando ellos escucharon esa palabra dijeron, no, de verdad sí está loco, porque ellos no entendieron qué era eso. Y uno decía, dejémoslo que él está loco, y el otro decía, no, llevémonos, lo que no lo dejemos aquí. Finalmente lo sacaron, hermanos, y se fueron a llevarlo a la casa. En el terminal, el bolsito del hermano Álvaro donde llevaba el bestseller, se lo robaron porque lo descuidaron. Y se enojan, hermanos, esos muchachos, esos tres, y se agarraron a puños y la policía intervino y el hermano Álvaro otra vez que lo cogieron y los otros salieron y se fueron, lo dejaron botado y muchas cosas en su vida anterior. Llegó al Señor, hermano, y los que conocen el testimonio y la historia como a él le tocó abrir brecha en el evangelio, fue terrible. El ayunar, como él mismo lo testificaba, y levantar ayunos con una agüita con harina de trigo y salir a evangelizar y a predicar la palabra y hacer la obra de Dios de una manera terrible. Y muchos ahora lo miran y dicen, ese está, mejor dicho, lleno de plata, mire ese, pero no saben la historia de él por lo que tuvo que pasar. Dice el hermano Henao, de razón Dios ha bendecido tanto a este varón. Y yo le voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Los que quieren que Dios los bendiga, sepan que tienen que pasar por un molde. Tienen y tenemos y hemos tenido y seguiremos pasando por un molde, hermanos, pero necesitamos que el Señor esté con nosotros. El Señor le dice a Moisés en el verso 12, le dice el Señor, ve porque yo estaré contigo. Y esa es nuestra confianza, hermanos. El Señor llamó a Moisés, el Señor le dijo qué tenía que hacer, pero el Señor le dice, ve que yo estaré contigo. El Señor no nos deja solos, el Señor no nos manda solos. A Moisés Dios lo estaba defendiendo, hermanos, desde el mismo momento en que nació. Dios estaba peleando por él. Y desde el mismo momento en que usted nació, desde el mismo momento en que yo nací, Dios ha estado peleando por nosotros. ¿Cuántos hermanos que sus madres han intentado abortarlos? Y ellas mismas luego dicen, y yo intenté abortar a este muchacho, esta muchacha, pero no se vino, estaba bien agarrado. Él no estaba bien agarrado, usted no estaba bien agarrado, yo no estaba bien agarrada. Era la mano poderosa de Dios que estaba allí defendiendo nuestras vidas, porque había un propósito del Señor con nosotros.
En cuántos peligros usted ha estado, en cuántos peligros, hermano, usted allí ha estado expuesto. No ha sido que usted ha sido muy ágil, no ha sido que no lo han visto por accidente, ha sido porque Dios lo ha defendido, ha sido porque Dios ha peleado por usted, ha sido porque Dios lo ha amado desde siempre, lo ha conocido desde antes que usted naciese y antes que su mamá o su papá determinara cómo llamarlo. Dios ya sabía su nombre, Dios ya sabía mi nombre, hermano, Dios ya tenía un propósito determinado. Pero es necesario que nosotros podamos pasar por este proceso que necesitamos pasar de parte de Dios. No se rebele, no se entristezca. No, hermano, no se desconcierte. No diga yo no entiendo. Lo que a nosotros nos resta es solamente ser fieles a Dios. Cualquiera que sea la situación por la que Dios nos permita pasar. Que si usted, hermano, vive entre cartones, no importa. Debemos serle fieles a Dios. Que si vivimos en medio de tablas y costales, como he vivido yo con mi hogar. En cierta ocasión, estábamos en Vega Larga cuando estábamos empezando. Y vivíamos así, entre tablas y cartones y costales. Y yo no me sentía, nunca en la vida me sentí mal. Pero fue una prima mía que es enfermera. Yo normal, la saludé, la recibí, normal. Y ella no me dijo absolutamente nada. Pero llegó a Neiva y casi lloraba diciendo que pobrecita Franci, que vivía como indigente por allá entre palos y entre tablas. Hermano, eso no importa. Si hay bendición, gloria a Dios. Si no la hay, no importa. Lo importante es nosotros serle fieles a Dios. Dice la Escritura que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo, hermano, cualquiera que sea la situación, no tenemos por qué estar tristes. Que se entristezca el diablo, que el Señor lo reprenda, que no tiene oportunidad de salvación. Y si le sirve a Dios es porque Dios le manda. Pero nosotros, hermanos, tenemos la bendición más grande, que es nuestra salvación, el privilegio más grande, que es poder realizar la labor para la que Dios nos ha traído. Dios tiene una labor para su vida. Dios tiene un propósito para su vida. Nos resta serle fieles al Señor, hermanos, en lo que el Señor nos permita, cualquiera que sea la situación. Si hay escasez, no importa, dijo una abuela, con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios. Haya abundancia o estemos allí apretaditos, gloria a Dios. Seámosles fieles al Señor, que es lo que nos toca para poder llegar a hacer esa labor que el Señor quiere que hagamos. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Hermanos, déjese moldear por el Señor. Les invito a que se coloquen sobre sus piececitos en esta hora. Vamos a dar gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos ha concedido de poder estar en su casa, en su santuario, de poder cantar a su nombre, de poder recibir este mensaje de la palabra del Señor. Demos gracias a Dios y pidámosles que sea Él ayudándonos a serle fiel al Señor, hermanos, hasta que Él venga por su iglesia o hasta que nos llame a su presencia. Soberano Señor, que estás en gloria en esta hora.